Promesa, cuida de mi descendencia. La 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 promesa, cuida de mi descendencia. Las alturas nos elevamos. Alturas, me impulsas, me elevas, me sostienes en las alturas. Y aún en las alturas puedo vivir el proceso. Soy transformado como el águila para no detenerme jamás. En la peña me puedo refugiar.
escuchado usted últimamente la palabra ansiedad? ¿O ha dicho usted últimamente, estoy ansioso? ¿Qué es la ansiedad? Es un sentimiento de miedo. La ansiedad es un sentimiento de temor. La ansiedad es un sentimiento de inquietud. La ansiedad es una respuesta extrema al miedo, mucho temor, mucha inquietud. La ansiedad es la incertidumbre de que no eres capaz de controlar una situación. La ansiedad es una preocupación extrema hacia una anticipación o una respuesta. La ansiedad es la incertidumbre que no eres capaz de controlar. La ansiedad es una preocupación extrema o una anticipación a una respuesta. ¿Qué sucede cuando viene la ansiedad a nuestras vidas? Miedo extremo, temor extremo, anticipación extrema, inquietud extrema, incertidumbre extrema. El cuerpo se pone tenso porque hay presión en los músculos, hay dolores de cabeza, migrañas, hay rigidez en los hombros, dolor en el cuello, hay temblores, el ritmo cardíaco comienza a aumentar, hay hiperventilación, temblores y sensibilidad de debilidad y de cansancio, sensación de debilidad y de cansancio. Y si la ansiedad aparece continuamente, se convierte en ataques de pánico. ¿Ha experimentado usted alguna de estas situaciones? Hiperventilación, se acelera el ritmo cardíaco, dolor de cabeza, migraña. Los músculos comienzan a sentir presión porque hay demasiada rigidez en los hombros. Ya sabe usted por qué esto ocurre. Porque la ansiedad es una respuesta extrema al miedo, al temor, a la incertidumbre y a la inquietud. La ansiedad es un afán que llega a las vidas de las personas debido a la falta de la seguridad en Dios. La ansiedad comienza a manifestarse a través de la preocupación. Preocupación es una palabra compuesta, pre, que significa antes, y ocupación, lo que significa que las personas se están ocupando de las cosas antes de que sucedan. Y por ocuparse de las cosas antes de que sucedan, comienzan a generar en su vida ansiedad. Y si esa ansiedad continúa, se convierte en ataques de pánico. Inicia a través de la preocupación, la incertidumbre, desemboca en ansiedad y termina convirtiéndose en ataques de pánico. La ansiedad es un afán que llega a las vidas de las personas debido a la falta de seguridad en Dios. ¿Qué es la falta de seguridad en Dios? Incredulidad a su palabra. Y en este mundo tan inestable, creo que todos los seres humanos, si no confían en la palabra de Dios, están en riesgo de vivir preocupados, dar a luz ansiedad y tener un resultado que se llama pánico. Marco capítulo 9 versículo 24, si me puede acompañar. Enseguida el muchacho gritó muy fuerte: creo, ayúdame a creer aún más. Y acompáñenme allí a Marco capítulo 9 versículo 25 al 30 en la Reina Valera 1960. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Luego continúa diciendo: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole, diga conmigo, violencia, salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó.
cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es la única que puede derrotar a la preocupación. Y si la fe logra derrotar a la preocupación, no habrá ansiedad y no se va a dar a luz un pánico. Pero la incredulidad está en contra de la fe para traer ¿qué? Preocupación, ansiedad y pánico. Así que cuando usted tiene migraña, dolor de cabeza, rigidez en los hombros, se aceleran sus palpitaciones, hay hiperventilación, cuando hay un miedo extremo, un temor extremo o una incertidumbre extrema, ¿qué es lo que está dando lugar esa persona para que esto se manifieste en su vida? Está manifestando una incredulidad, y esa incredulidad le está llevando a que tenga preocupaciones, ansiedad y pánico. Pero ¿qué puede derrotar la preocupación? ¿Qué puede eliminar la ansiedad? ¿Qué puede eliminar el pánico? Nuestra confianza en la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer que nosotros podamos ser estables en un mundo tan inestable? El confiar en la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Este padre había contaminado la vida de su hijo, porque Jesús se había ido al monte a orar. Los discípulos se habían quedado en el valle. Y viene un hombre con preocupación, con ansiedad y con ataques de pánico, diciéndole a los discípulos que si podían ayudar a su hijo. Los discípulos intentaron ayudar a este hombre, pero no fue posible ayudarle a él ni ayudarle al hijo de él. ¿Por qué? Porque el padre estaba lleno de preocupaciones, de ansiedad, de pánico, lo que significa que este hombre estaba lleno de incredulidad. Y este hombre se convirtió en una puerta para que su hijo quedara también como incrédulo. Porque si la fe viene por el oír, había un espíritu sordo. Si la fe viene por el oír y declarar la palabra de Dios, allá había un espíritu que era mudo. Un padre incrédulo con un hijo sordo y mudo. Un padre que no le dio lugar a la palabra de Dios. Y un padre que contaminó a su hijo con incredulidad. Estaba mudo y estaba sordo. Cuando Jesús desciende de tener comunión con Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Jesús estaba en comunión con él. Padre, regresa nuevamente. Los discípulos estaban desesperados, ya había una gran multitud que estaba alrededor. Jesús se da cuenta de cuál es el problema. ¿Y qué es lo primero que Jesús resuelve? ¿Libera al mudo y al sordo? No. Lo primero que se manifiesta allí es la raíz del problema. Este hombre dice: ayuda a mi incredulidad. Quítame la preocupación. Quítame la ansiedad. Quítame el pánico. Quítame los dolores de cabeza, la hiperventilación. Quítame las palpitaciones. Quítame la rigidez que está oprimiendo mis músculos. Quítame el miedo extremo. Quítame el temor extremo. Quítame la incertidumbre extrema. Y Jesús ora por este hombre para que la incredulidad sea removida de su vida. Y cuando la incredulidad del hombre es removida, ¿qué sucedió? Que Jesús dijo: ahora vamos al fruto de este problema. Así que su intención no fue ir a las ramas.
La intención de Jesús fue ir a la raíz del problema. ¿Y cuál era la raíz del problema? La incredulidad, la preocupación, la ansiedad y los ataques de pánicos que había recibido de un mundo que es inestable, y el no tener seguridad en la palabra de Dios había afectado su vida y estaba condenando a toda su familia. No tome a la ligera las migrañas, no tome a la ligera la rigidez en los hombros, no tome a la ligera la preocupación extrema, el temor extremo, la incertidumbre extrema. No tome a la ligera cuando usted sabe que es una persona fuerte, que es una persona sana, pero sus músculos se están paralizando. No lo tome a la ligera, porque este mundo inestable está queriendo tocar a las puertas de su vida para hacerle daño a usted y hacerle daño a todas las generaciones. Es un mundo demasiado inestable que no nos ofrece seguridad. La única seguridad que nosotros tenemos proviene de la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros hallamos seguridad. En la palabra de Dios nosotros hallamos confianza. Es un refugio. Para nosotros la palabra es un castillo fuerte, es una roca fuerte. La palabra fue la que nos sacó del lodo cenagoso, de la preocupación, de la ansiedad y del pánico. Una palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos ser estables en un mundo inestable. Y Jesús trae libertad a la vida del Padre y trae libertad a la vida del Hijo, que era sordo y que era mudo. Porque si la fe viene por el oír, ahora este joven iba a tener fe. Ahora este padre, que aunque podía hablar y podía oír, se manifestaba en lo natural, que él podía hablar y oír, pero en lo espiritual su hijo era su imagen, era también mudo y era también sordo. Y trajo libertad. Y dice que cuando Jesús echó fuera el espíritu, porque la preocupación es un espíritu que nos quiere hacer daño, la ansiedad es un espíritu que nos quiere hacer daño, el pánico es un espíritu que nos quiere hacer daño. Y cuando salió de la vida de este joven, este espíritu mudo y sordo, y de la vida de su padre, dice que el joven, cuando fue liberado, comenzó a sacudirse con violencia. Es difícil el día de hoy nosotros poder hablar un lenguaje de fe con aquellos que son mudos porque no declaran la palabra de Dios, y son sordos porque no escuchan la palabra de Dios. Es un espíritu violento que tiene que ser removido. Dice que lo sacudió con violencia, de tal manera que todos decían: murió. Parecía muerto, que estaba muerto. Dice parecía. Haga un paréntesis allí. Hemos leído en la palabra de Dios que Jesús efectuó 3 resurrecciones. Una, Lázaro su amigo. La segunda, la hija de Jairo. Y la tercera, el hijo de la viuda que lo llevaba ya hacia el cementerio. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que este joven estaba como muerto. No estaba muerto, como muerto, estaba muerto. Y Jesús extendió la mano para levantarlo nuevamente. Y cuando Jesús extendió la mano, el joven nuevamente se incorporó a la vida. Porque aquel que vive en incredulidad está como muerto. Aquel que no tiene una palabra de Dios está muerto espiritualmente. Aquel que no le da lugar a las promesas de Dios es un campo y es una vida que no puede fructificar. Y Jesús le tomó la mano y dice que nuevamente volvió a vida. Acompáñeme a Marcos capítulo 5, versículo 36 y 43. Ya sabe usted qué violento es la incredulidad. Ya sabe usted qué violento es la preocupación, la ansiedad. ¿Sabe qué violento es el pánico? Pero la Biblia nos enseña que los reinos de los cielos sufren violencia. Que los reinos de los cielos sufren de incredulidad. Pero algo más violento se va a levantar para arrebatarlo. Usted va a enfrentar con una fe que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada. Si la fe es la palabra de Dios es una espada. Y es una espada de doble filo.
Si la fe es la palabra de Dios, es una palabra viva y eficaz que desciende en los pensamientos hasta partir los tuétanos. Cuando usted tiene una palabra de Dios, usted tiene una espada en sus manos para pelear en contra de la preocupación, para pelear en contra de la ansiedad, para pelear en contra del pánico. Dios no nos dejó una pluma para escribir, Dios nos dejó una espada, porque sabe que este mundo inestable está lleno de incredulidad, que hay muchas personas que no quieren creer a lo que Dios ha hablado. Y usted tiene que enfrentarse a ellos no con una pluma o con un lápiz, tiene que enfrentarse con una espada, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos o algo más violento lo arrebata. Cuando a usted le dicen que no, usted tiene que ser violento y tiene que decir que sí. Cuando a usted le dicen que no, usted tiene que ser más violento y usted va a decir que sí. Y usted ahora va a preguntarse: ¿en qué me han dicho que no? Pero yo sé que en Dios es posible. Y usted va a comenzar a nombrar todo aquello que le trae preocupación, ansiedad y pánico. Y se va a levantar con la palabra de Dios, que es como una espada, y dice: lo voy a derrotar. Hoy me voy a enfrentar al espíritu de la incredulidad. Hoy me voy a enfrentar a lo que está mudo y a lo que está sordo. Y usted comienza a decretar allí una palabra de Dios. A lo que le dijeron que no, usted va a decir que sí. No es posible, dicen los hombres. No es posible, dice el mundo inestable. No es posible, dicen los gobernantes. No es posible. Pero usted se levanta en el nombre de Jesucristo y con una palabra que es suficiente dice: sí, yo creo. Dios a usted no le dio una pluma y un lápiz. Dios a usted le dio una palabra, y la palabra de Dios es viva, es eficaz y que es como una espada de doble filo. ¿Sabe qué significa doble filo? Que no pierde. Que si va por este lado va a cortar, si va por el otro va a cortar. Tiene doble filo, no tiene un solo filo. Significa que a todo lugar donde tú vayas a dirigirte y a lo que vayas a declarar, vas a cortar, no tienes para perder. Y hoy creemos a esa palabra y enfrentamos a la preocupación, enfrentamos la ansiedad, enfrentamos el pánico y la inestabilidad que viene con la incredulidad, y creemos a la palabra de Dios viva y eficaz, porque una palabra tuya será suficiente para librarme de aquellos que me dijeron que no. Porque donde dijeron no, hoy yo digo sí, en el nombre que es sobre todo nombre. Y digo sí, y comience a decir sí en aquello que le dijeron no. Este mundo inestable va a dejar de serlo, porque se levantan los que confían en la palabra de Dios. Marcos 5, 36 al 43. Diga conmigo: atmósferas de fe. Nosotros no solamente nos congregamos porque nos reunimos a adorar, a escuchar una palabra y a vernos y a estar juntos y a tener buenos amigos y buenas relaciones. Nosotros nos reunimos porque somos personas de fe. Personas de fe que tienen una espada. Y cuando las personas de fe que tienen una espada se reúnen en un lugar como esto, ya no es una persona, es un ejército. Y nosotros nos reunimos porque hay cosas que siendo uno no podemos hacer huir, pero siendo dos se tienen que ir. Siendo uno se van 1000, siendo dos 10,000, y siendo todos nosotros sí que van a tener que desaparecer muchas palpitaciones, hiperventilaciones. Sí que va a tener que desaparecer el miedo extremo, el temor extremo y la incertidumbre extrema. Nosotros nos reunimos aquí no solamente para adorar y escuchar una palabra. Nos reunimos porque es una atmósfera de fe que nos hace más fuertes para poder pelear y derrotar todo aquello que nos quiere destruir. Aquí nos reunimos porque nos ponemos espalda como espalda y le decimos al uno: usted pelee en la dirección del norte, que yo peleo en la dirección del sur. Y se unen otros dos y dicen: entonces yo voy a pelear al oriente y vamos a pelear al occidente, y vamos a proteger la esencia que Dios nos entregó, que somos hijos de Dios, que Él nos ama y que nos ha dado una fe que puede vencer ese mundo inestable. No nos reunimos solamente para cantar canciones, nos levantamos para derrotar todo aquello que se quiere levantar en nuestra contra. ¿Sabe también por qué nos reunimos? Porque a veces se nos cansan las manos con la espada, y aunque la tenemos,
En ocasiones nos es difícil levantarla y nos reunimos porque cuando yo estoy cansado, hay otro que se ha renovado, hay otro que está fuerte, y yo pongo mi espada y me hago alrededor de ellos y ellos pelean por nosotros. Yo he llegado a este lugar con necesidades y con debilidad, pero sé cuál es el lugar donde necesito estar. Y cuando he llegado aquí enfermo, me he ido sano. Cuando he llegado con preocupación, me he ido con confianza. Cuando he venido con ansiedad, la rigidez de mi cuerpo se ha ido. Y cuando he venido con incertidumbre, he creído a promesas de Dios. Yo sé a lo que vengo a este lugar, y yo sé lo que es estar en una congregación con personas que creen. Diga conmigo, atmósferas de fe. Marcos 5, 36 al 43. Pero Jesús no le hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga: no tengas miedo, solo cree. Jairo se va a buscar a Jesús porque su hija está enferma. Cuando él va a buscar a Jesús, es demasiada la multitud alrededor de él. En ese momento, una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre toca el manto de Jesús e inmediatamente se sana y Jesús la identifica. Cuando Jairo está esperando la oportunidad para invitar a Jesús a su casa para que ore por su hija enferma, le dicen a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro, ya la niña se murió. Y Jairo dijo: yo no me voy a preocupar, yo no me voy a llenar de ansiedad, yo no voy a tener un ataque de pánico. Y Jesús en ese momento identifica la fe de Jairo y le dice: Jairo, no les prestes atención. ¿Qué es lo primero que Jesús le dice hoy a la iglesia? A los que están diciendo: ya para qué hora, ya eso se murió, ya el asunto no se puede resolver, ya hubo un veredicto, ya nadie va a volver atrás. ¿Y qué le dice Jesús hoy a su iglesia? ¿Y qué nos dice a cada uno de nosotros? No le presten atención. No le prestes atención, Jairo. No tengas miedo. No le prestes atención. No le abras las puertas a la incredulidad. Y le dijo: solo cree. Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y su hermano Juan lo acompañaran. Mire que no se llevó a todos los discípulos, solo se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago. Porque cuando usted sabe que necesita enfrentar la preocupación, la ansiedad y el pánico, usted se tiene que llevar personas de fe. Usted se tiene que acompañar con personas de fe. Usted no puede meter a la habitación donde alguien que estaba enfermo y dijeron que ya había muerto, a personas con incredulidad. Y él en ese momento miró y dijo: ¿quién tiene la fe al nivel del reino de los cielos? Y dijo: Pedro, Juan, Santiago, acompáñenme. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente que estaba llorando y lamentándose mucho. Ya se murió, se acabó el asunto. Yo siento por el Espíritu de Dios que muchas cosas que ya parecen estar enterradas, que no tienen solución, hoy Dios las va a volver a la vida. Asuntos que a usted le dijeron: ya no discuta por ello, ya no pelee por ello, ya no invierta más en ello, ya olvídese de eso. Yo creo en el nombre de Jesucristo que aun si los muertos vivieron, también van a vivir esas promesas que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Jesús entró y le dijo: ¿por qué tanta confusión y llanto? La niña no está muerta. ¿Está qué? Cuando la gente ve un muerto, Jesús lo que ve es una persona durmiendo. Yo vivo en la palabra, porque la palabra me permite ver las cosas que están muertas como si estuvieran dormidas. Y aquello que le dijeron a usted que estaba muerto, simplemente lo que usted tiene que hacer es, con una confianza en Dios, despertarlo, porque la niña no está muerta, está dormida. Aquellos que te dijeron: entierra tu relación, entierra tus negocios, entierra tus estudios, te dicen: yo no voy a enterrar lo que no está muerto, solamente está dormido. Y hoy se despierta porque Jesús entró a mi vida y a mi habitación. Yo estoy en atmósferas de fe. Yo me vine con Pedro, con Santiago y con Juan. Yo vine hoy no para ser mudo ni para ser sordo. Yo vine hoy para no ser el incrédulo que va a contaminar una generación para que vivan dolor. Yo vine hoy para creer a este lugar. La gente se burlaba ¿de quién? Se burlaban de Jesús. Aún de Jesús mismo se burlaban. Pero Jesús los hizo salir a todos
y entró solo con los padres de la niña y con los que le acompañaban. Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, pequeña, levántate. Al instante la niña, que tenía 12 años, se levantó y empezó a caminar, y todos quedaron completamente. ¿Todos quedaron qué? Jesús dio órdenes estrictas de que no le contaran a nadie lo que había ocurrido. Luego les ordenó que le dieran de comer a la niña. En otras traducciones dice que le tomó de la mano, así como tomó de la mano a este joven. Para nosotros poder avanzar en la vida, necesitamos entender que las manos de Dios están extendidas y que las nuestras también se tienen que extender. Y se deben extender hacia su palabra, y se deben extender hacia la obediencia y poder caminar con Él. Yo he visto que la gente preocupada, la gente ansiosa y la gente que tiene pánico, lo primero que hace es poner sus manos en el bolsillo e inclinar su cabeza. Son las personas que ya no tienen el deseo de extender sus manos porque tienen demasiadas palpitaciones, demasiada rigidez, demasiado miedo, demasiado temor. No se atreven. Pero aquí Jesucristo nos dice: voy a tomarlo de la mano, voy a extender la mano y lo voy a tomar de allí. Porque es importante entender lo que Jesús está aquí enseñando en su palabra. Porque cuando Él extiende la mano, nos está sacando de ese lugar de incredulidad que tanto daño nos causó. Y el entendimiento nuestro debe ser no regresar allí. Si Jesús extendió la mano para sacarte de allí, hoy tienes que creer que no vas a regresar nuevamente a ese lugar. Hoy debes de creer que no vas a volver nuevamente a la preocupación, ocuparse de las cosas antes que sucedan. Que no vas a volver al temor, al miedo ni a la certidumbre. Que del lugar que Dios hoy te está tomando, no vas a volver allí. Ya no hay más migraña ni dolores de cabeza. Ya nuestra confianza está puesta solamente en Dios. Y al final Jesús les dice a los discípulos: ¿sabe por qué esta generación no puede lograr liberar a las personas de la incredulidad? Porque para poder librar a alguien de la incredulidad tiene que haber oración, que es comunión con Dios, y tiene que haber ayuno. Se tiene que morir a lo de este mundo y dejar de alimentarnos con las cosas de este mundo para comenzar a alimentarnos con el pan que proviene del Padre. Y le dijo: si comes de mi mesa y tienes comunión conmigo, vas a poder enfrentar la incredulidad. Y esta generación solamente pasa ¿con qué? Con oración y ayuno. Así que ¿cómo se combatió aquí la preocupación, la ansiedad y el pánico? Con la palabra de Dios. Nuestra confianza en la palabra de Dios. Y hoy entregamos todos los miedos, todo el temor y toda la incertidumbre. No más ataques de pánico ni palpitaciones aceleradas que detienen tu vida, todo lo que Dios ha depositado en tus manos. No más situaciones que te oprimen y te quitan el aire. A partir de hoy entregas todos tus miedos delante de Dios, y cuando Él extiende su mano, extiende la tuya, porque Él que quiere sacar de ese lugar y no debe regresar nuevamente a Él. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 8. No se preocupen, no se preocupen, decrételo, saque la espada, esto pelea por usted. No se preocupe por nada. ¿Por qué? Por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia. A mí esta versión hace que el piso me tiemble. No se preocupen por nada. Pídale a Dios y confíe en Él. Y luego dice que la paz de Dios, la paz que dice, yo sé que cuando la gente tiene temor, contrata a un guardia de seguridad para que pueda dormir tranquilo. Yo sé que muchas personas que tienen temor por su vida contratan guardias para que los protejan. Y aquí Dios dice que va a poner alrededor de nosotros su paz,
como guardia. ¿Para qué? Para que cuando venga la preocupación, para que cuando venga la ansiedad, para que cuando venga el pánico, ya no se meta más con usted, sino que se encuentre con la paz de Dios, que es como un guardia alrededor de nosotros. La paz de Dios va a guardar la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz los puede hacer mucho mejor que nuestra mente incrédula, que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en qué, en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Rápido, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, en la Reina Valera 1960. Yo no me preocupo por nada, no sé usted, pero yo no me preocupo por nada. Echando, déjalo fuerte, echando toda. La paz de Dios me hace guardia. Y la ansiedad, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve por la preocupación, que no se mueve por la ansiedad, que no se mueve por el pánico. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre.